Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Justicia Digital llega a Colombia, que hace parte del 8º ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Las herramientas informáticas y las tecnologías de la información y las comunicaciones se han convertido en una guía práctica para todas las personas que buscan estrategias correctas a la hora de atender un proceso judicial, ayudando a entender cuáles son las múltiples posibilidades tecnológicas existentes en la actualidad, explicando cómo darle un uso adecuado a las herramientas informáticas que en realidad ya están dadas. Todo lo anterior cumpliendo con la normatividad establecida, tanto en las normas como procedimentales, como en el decreto 806 del 2020, que buscan precisamente agilizar los procesos judiciales, mejorar el uso, aprovechar las tecnologías y flexibilizar la atención a los usuarios y comenzar en la digitalización de la justicia colombiana para una mayor garantía del ejercicio de la administración de justicia. La conferencia de hoy tiene como propósito reconocer la importancia de la transformación digital mediante el uso de las TIC en la actividad judicial, afianzando los conocimientos al reconocer herramientas tecnológicas disponibles para el trabajo en los despachos y de esta manera fortalecer los aspectos de cultura de transformación en la actividad judicial. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el ingeniero Víctor Julio Quintero Marín, quien es ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás, especialista en gerencia de empresas de telecomunicaciones de la Universidad de los Andes, experto en transformación digital de modelos de servicio en entidades públicas y actualmente se desempeña como director del proyecto SIUC del consorcio LinkedIn Muscogee. Ingeniero Víctor, es un gusto tenerlo hoy de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Un agradecimiento especial a la doctora Gloria Estela López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, y a todos los participantes que se encuentran asistiendo a esta conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Para mí es un placer poder estar con ustedes hablando de estos temas tan relevantes en este momento para la justicia en Colombia. Y voy a apoyarme en una presentación que permítame un momento, la voy ya a proyectar para que podamos avanzar en esta conferencia el día de hoy. Nuestra conferencia se llama La Justicia Digital llega a Colombia. Básicamente queremos con esta conferencia reconocer la importancia de la transformación digital mediante el uso de las TIC en la actividad judicial, afianzar los conocimientos y reconocer cómo la adopción tecnológica es el camino para llegar a esta justicia digital y fortalecer los aspectos de cultura de transformación en la actividad judicial. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco acerca de cómo la adopción tecnológica es ese camino para llegar a la justicia digital, cuáles son los principios de la justicia, algunos pilares de la transformación digital en términos de lo que es la justicia digital, cuáles son esos beneficios. Vamos a recordar un poco algo que veíamos de hace algún tiempo sobre lo que es la etiqueta digital y cómo la gestión del cambio marca este camino de transformación. Creo que esto es la realidad de muchas empresas y de muchas entidades a nivel del mundo. Cuando finalmente preguntamos quién lideró el proceso de transformación digital en su compañía, y es claro que para la mayoría de entidades y para la mayoría de empresas en el mundo, este proceso de transformación no lo lideró ni el CEO de la compañía, ni el CTO de la compañía, ni el CEO de la compañía, sino fue esta pandemia mundial de COVID-19, que nos obligó a todos a, de alguna manera, transformarnos, ¿sí?
para volvernos cada vez más digitales, para finalmente construir ese camino de cómo utilizar las herramientas tecnológicas en el beneficio propio, para volvernos cada vez más digitales y sacar un mayor provecho de esta condición. Bien, hablemos un poco de lo que es la opción tecnológica rumbo a lo que es la justicia digital. Es claro que es a través de esta adopción tecnológica como vamos a lograr finalmente ese resultado de llegar a este proceso de transformación digital de nuestra justicia, que tanto lo necesita, sobre todo para lograr esas eficiencias, esa eficacia, para lograr esos beneficios propios que trae el trabajar digitalmente en estos ambientes que habitualmente fueron tan enfocados a lo físico y tan enfocados al papel. Y lo primero que hay que hacer claramente en este camino es pensar en esta conversión de lo manual a lo físico, de lo manual o lo físico a lo digital, que es parte de todo este trabajo que se ha venido realizando en los últimos 2, 3 años, porque hay que recordar que todo este camino de conversión de lo manual a lo físico no arrancó simplemente con la pandemia. La pandemia lo dinamizó y lo hizo, digamos que le entregó una dinámica diferente a ese proceso, pero ya la rama judicial en algunos despachos, en algunas direcciones y en algunas áreas específicas ya llevaba un buen proceso, digamos que un buen camino recorrido en cómo identificar esos elementos que conforman el proceso en papel, en cómo gestionar precisamente ese expediente electrónico que ya digamos que tiene cierta regulación a nivel de la rama judicial a través de los acuerdos pues, que se han venido expidiendo para regular este tema del expediente digital y del expediente híbrido, que es de lo que tenemos que hablar hoy en día en el momento en el que está viviendo la rama, pues hay muchos de esos elementos del expediente que todavía se conservan de alguna manera en físico y que seguirán conservándose en físico, porque hay muchos elementos que claramente son de índole material, de índole físico, que no van a poder ser completamente digitalizados y por eso en este punto debe hablarse también de lo que es el expediente híbrido que va a conservar parte en un esquema físico y donde lo importante es reconocer que esa parte física que va a conservar el expediente pues se va a convertir en unos registros que finalmente van a permitir conocer y saber a ciencia cierta en dónde están ubicados, cuáles han sido finalmente las entradas y salidas de esos materiales de las bodegas en donde finalmente se pueden almacenar. Pero es muy importante reconocer cada uno de esos elementos que finalmente van a ser parte de ese proceso para llevarlos al ámbito digital, bien sea escanear lo que esté en físico o simplemente mantener digital lo que nace digital. Porque uno de los temas que hablábamos de hace algún tiempo es que hoy en día casi que el 100% de los procesos nacen digitales, porque no es, hoy en día es muy difícil que una persona llegue a interponer un proceso con una carta manuscrita o una carta escrita a máquina. Casi todos los documentos que finalmente inician un proceso, todos estos documentos con los que finalmente se interpone una demanda o se interpone una tutela, pues ya están o arrancan en un proceso digital, arrancan en un procesador de texto, en un Word o en cualquiera de las herramientas que finalmente o en cualquiera de esos procesadores de texto que actualmente son usados por los usuarios, arrancan en esos procesadores de texto y de alguna manera ante la inexistencia en su momento de interponer esas demandas de manera digital, pues se tenían que imprimir para finalmente radicarlas a través de los centros de servicio, las oficinas de apoyo, las oficinas judiciales o directamente como se está haciendo hoy en día para algunas seccionales a través de las herramientas que están habilitadas para la recepción de esos procedimientos a través de correo electrónico o a través de los formularios que están publicados actualmente en la web. Luego de ese proceso de conversión
desde lo manual o lo físico a lo digital, que claramente está muy enfocado a la utilización de herramientas tecnológicas, como pueden ser las herramientas de digitalización o como lo indicamos, habilitar esos canales de recepción digital, viene todo el proceso de digitalización, que recuerden que el proceso de digitalización no es simplemente llevar lo físico a lo digital, sino es establecer ese proceso real de cambio por un soporte en el uso de tecnologías, una adecuación de los procesos, tanto manuales como o físicos, a procesos digitales, ¿sí? Porque no basta simplemente con llevar ese documento o escanear ese documento y tener ese documento escaneado en un PDF o en alguno de esos otros formatos que finalmente garantizan que no se modifique, sino que adicionalmente hay que adecuar los procesos a través de los cuales se recepcionan esos procesos a nivel de la rama, como se ha venido haciendo con ocasión de la pandemia y con la expedición de los diferentes decretos que han regulado ese tipo de procesos digitales a nivel de la rama. Hay que poner mucho énfasis en la optimización de esos procesos, en cómo garantizar que todas las personas o que cualquier ciudadano que quiera interponer un proceso, bien sea una persona natural o una persona jurídica o cualquiera de los actores que tiene la justicia en este momento en nuestro país, pues tenga las facilidades para poder interponer esos procesos. Y en eso hay que hacer mucho énfasis. Estos procesos de digitalización, vuelvo y lo repito, no están 100% enfocados a tomar lo físico y volverlo digital, sino en habilitar los diferentes canales a través de los cuales los usuarios y los ciudadanos van a poder hacer uso de estos procesos de digitalización. Y no solamente los usuarios, sino cómo los funcionarios van a adoptar esos procesos digitales al interior de los diferentes despachos. Y luego hay que enfocarnos en hacer una medición y una valoración del impacto que estos procesos digitales y que estos procesos de digitalización finalmente incorporan dentro de las actividades de los despachos. ¿Cómo va a cambiar esto el modelo operativo? Porque desde ningún punto de vista se nos puede olvidar que estamos hablando precisamente de un servicio que se presta a la ciudadanía en general, y desde esa perspectiva tenemos que organizar claramente cuáles van a ser esos cambios que debemos introducir a la manera como estamos operando, como estamos atendiendo y como estamos brindando ese servicio hacia la ciudadanía en general. Y finalmente, llegar a ese proceso de transformación digital a través de cómo esos servicios van a ser prestados de formas más asequibles y eficientes para los ciudadanos, de cómo hacer que sea notoria la mejora de los servicios que estamos brindando, de cómo vamos a ser más eficientes en esos servicios de justicia que estamos brindando. Y para eso pues es claro que estos servicios de digitalización y esta fase de digitalización nos va a permitir incorporar mediciones que nos van a entregar información para poder tener una mejora continua y para poder medir esa eficiencia, porque hoy en día, ¿sí? Si no tenemos la data suficiente o no tenemos esos modelos de analítica de información y no tenemos esa información digitalizada y en unas bases con las cuales podamos hacer esa analítica de datos, pues no vamos a tener, digamos que las capacidades para poder hacer una medición efectiva y buscar esas eficiencias y buscar esos modelos de mejora continua. Y finalmente hay que incorporar dentro de esos procesos de transformación valores y principios como equidad, igualdad, seguridad, confidencialidad y respeto al debido proceso a través de estos nuevos modelos, porque recuerden muy bien que lo que se transforma no son las herramientas, no son los sistemas, lo que se transforma digitalmente son las personas, y de ahí parte ese proceso de transformación digital, de cómo nosotros vamos a transformarnos digitalmente para afrontar esos nuevos modelos, ¿sí? que buscan siempre la eficiencia, la eficacia y la transparencia en ese servicio de administración de justicia y en ese servicio de justicia. Bien, ¿cuáles son los principios requeridos en la justicia digital? Pues el primero es la equivalencia funcional, es decir, que todo acto procesal electrónico debe tener el mismo valor y efectos en aquellos
que antiguamente o que anteriormente tenían un soporte en el papel. Entonces hay que trabajar muy fuerte en ese aspecto, ¿sí? De buscar la confidencialidad, de garantizar la seguridad de los documentos digitales y de garantizar el no repudio de esos documentos digitales para que los procesos digitales tengan el mismo valor y efecto que aquellos procesos que originalmente eran llevados en papel. La segunda, claramente, es la fidelidad y es el registro y la conservación íntegra de todos y cada uno de los registros digitales de los actos procesales. Aquí vamos a tener una facilidad y es que los sistemas, los nuevos sistemas de gestión judicial, ¿sí? Que podrán llegar a ser adaptados por la justicia, pues son sistemas que finalmente permiten el registro de todas y cada una de las actuaciones y de todas y cada una de las notificaciones, envíos de notificación, respuestas a las notificaciones. Todo, absolutamente todo va dejando una traza digital dentro de los sistemas para que se garantice finalmente el registro de todas y cada una de esas actividades que se desarrollan en el marco del proceso digital, enriqueciendo el expediente, porque el expediente pues no solamente son los documentos, no solamente son las pruebas, las evidencias, los materiales físicos, las audiencias o los videos de las audiencias que finalmente se llevan a cabo, sino que todos estos registros de cuándo se envió la notificación, de cuándo se recibió respuesta, de si se respetaron los términos para interponer recursos, todos esos registros que se van llevando en toda esa secuencia que tiene ese proceso y en cada una de las etapas de los procesos judiciales, pues se convierten en una información muy importante para la constitución del expediente y para ese registro de cómo se llevaron a cabo todas y cada una de las actividades del proceso judicial, hablando en el ámbito ya de los procesos judiciales vía electrónica o de los procesos digitales. La publicidad también es un factor importante. Los actos procesales son públicos y se debe garantizar el pleno acceso a todas las personas. Ojo, eso sí, siempre y cuando esa persona deje el debido registro, ¿sí? De cómo consultó y de cuándo consultó ese tipo de documentos. Es importante garantizar la seguridad de quién puede tener acceso a qué tipo de documento del expediente y en qué momento del proceso en el que se encuentra. Y por eso es muy importante garantizar efectivamente la transparencia, la posibilidad de que las personas vinculadas tengan acceso a la información del proceso, ¿sí? Pero también es muy importante llevar un registro detallado de quién accede al expediente, de cuándo accede al expediente, de qué tipo de información consultó, para que eso también haga parte, ¿sí? De todo este historial de información que se maneja dentro del expediente. La buena fe es fundamental, ¿sí? Los intervinientes y todas las personas vinculadas a los procesos deben actuar con buena fe y conforme al debido proceso, ¿sí? Respetando la transparencia no solamente desde la justicia hacia el ciudadano, sino desde el ciudadano hacia la justicia. La actualización de las herramientas tecnológicas debe ser constante, ¿sí? Es claro que hoy en día podemos tener sistemas de gestión judicial dentro de la rama que datan de 10, 15, 20 años atrás y que si bien se les ha venido dando actualización tecnológica a esas herramientas, pues ya es un momento y ya hay herramientas que claramente digamos que ya están entrando en obsolescencia o que definitivamente no recogen todas las necesidades que tienen actualmente los despachos para poder desempeñar todas y cada una de las actividades de su objeto misional, que es impartir justicia. Por eso es muy importante que en términos de lo que es la construcción de la justicia digital se haga un muy buen plan, como ya en efecto lo tiene la rama, de hacer una actualización y de mantener estas herramientas tecnológicas actualizadas constantemente. Y el otro factor fundamental o el otro principio que se requiere para todo este tema de justicia digital es la cooperación
cooperación. Eso quiere decir que todas las instituciones del sistema de justicia pues deben interconectarse, deben estar preparadas para interoperar entre sí, para que esa colaboración garantice toda una tramitación óptima de lo que es el proceso judicial. Es decir, que siempre debe buscarse la interoperabilidad entre los diferentes sistemas, no solamente al interior de la rama, sino de todos los sistemas que finalmente pueden hacer parte de este sistema de justicia. La más básica, ¿sí? Por ejemplo, la integración con un sistema que finalmente permita verificar la identidad de una de las personas vinculadas a un proceso, es decir, poderse conectar directamente a la registraduría para validar que efectivamente el nombre y ese nombre y ese número de cédula que finalmente suministró el vinculado, pues corresponden a la misma persona. Son temas que finalmente se debe propender, o la misma integración que existe hoy en día entre la Fiscalía y los sistemas de información de la rama judicial específicamente para todo lo que tiene que ver con la especialidad penal. Es algo en lo que definitivamente hay que trabajar, ¿sí? En pro de llegar a ese concepto de lo que es la justicia digital. Y no se nos puede olvidar el tema de cuáles son los pilares transformacionales de la justicia desde las personas, porque siempre es importante recordar lo que se transforma no son las herramientas, son las personas. Y esa transformación de las personas que lo logramos a través del empoderamiento de los empleados de la justicia, a través de la entrega de herramientas, de la entrega de capacitación, de la gestión de cambios sobre esos empleados que les va a permitir finalmente lograr ese proceso de transformación digital, comenzar a pensar en términos de lo que es ese proceso digital, de cómo trabajar de manera digital sobre las herramientas que finalmente la rama judicial facilita para colaborar, para hacer, tener una real colaboración a través del desarrollo de esas actividades dentro de los despachos, que finalmente genera esa atracción y mejora esa experiencia en el ciudadano, que también debe ser un ámbito que debe trabajar muy fuertemente la rama, y es de cómo acercarse y cómo acercar la justicia a los ciudadanos. Temas de esos, o ha habido temas muy importantes en el desarrollo en esta pandemia, y acercamientos muy importantes que ha hecho la justicia y que ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura y en general toda la rama, y a través de las diferentes altas cortes, en cómo acercar esos servicios de justicia al ciudadano, herramientas como demanda en línea, herramientas como tutela en línea, ¿sí? Son temas muy importantes en el acercamiento de los servicios de justicia a los ciudadanos, y de cómo vamos o cómo se puede atraer y mejorar esa experiencia de los ciudadanos con los servicios de justicia. Y como lo hablamos, todo esto, o sea, el empoderar a los empleados de la justicia, el buscar cada vez mejores canales y acercar más y mejor los servicios de la justicia a los ciudadanos, pues nos va a permitir hacer ese análisis de la optimización de los procesos, de cómo mejoramos esos procesos desde la perspectiva digital, de cómo habilitamos nuevos canales, de cómo mejoramos la atención a través de esos canales, de cómo mejoramos los tiempos de respuesta de esos canales de atención que tenemos hoy en día, para que finalmente logremos ese resultado, que es ese proceso de transformación digital en la gestión de los procesos al interior de la rama judicial. Bien, ¿y cuáles son esos primeros beneficios que se recogen de tener procesos enfocados a la justicia digital? Pues básicamente mejorar sustantivamente los procesos de toma de decisión y de gobierno sobre esos procesos, ¿sí? Si conocemos perfectamente cuántos procesos, de qué tipo de procesos, de qué complejidad están, hay procesos directamente dentro de unos despachos, y esa información la tenemos de manera consolidada, pues esto nos va a permitir cada vez más lograr, a través de analítica de datos, balancear mejor las cargas, ¿sí? Enfocarnos en ofrecer ese balanceo de los procesos al interior de los despachos para lograr eficiencias.
para que aumente esa eficacia y esa eficiencia global de todo el sistema de justicia, que nos permita desarrollar mecanismos efectivos de atención y comunicación con los usuarios y con la ciudadanía en general, porque eso es lo que logra, digamos, estos modelos digitales de atención, lo que logran es acercar a los ciudadanos estos servicios, darle oportunidad de comunicación con los servicios de la justicia, ya no solamente de manera presencial o simplemente a través de los mecanismos de consulta, ¿sí? Que son los primeros mecanismos que se activan dentro de estos modelos digitales, que es darle la posibilidad a la persona para que ingrese a un sitio y consulte cómo está su proceso, pero ya cuando seguimos evolucionando en mejorar esos procesos, pues ya no solamente le damos acceso a la consulta, sino que le damos acceso a una sede judicial electrónica en donde el usuario va a poder notificarse, va a poder ver cuál es la programación de sus audiencias, en dónde está citado, cuándo está citado, en qué fase va su proceso, cuál es el despacho que lo tiene, ¿sí? Y tener, digamos, que una comunicación de alguna manera directa con el conocimiento de lo que es la evolución de su proceso judicial. Y eso claramente genera eficiencias y genera eficacia global del sistema. Adicionalmente, hay que mejorar, digamos que estos procesos de transformación hacia una justicia digital mejoran la capacidad de respuesta del sistema de justicia en general ante una demanda creciente, porque para nadie es un secreto que los procesos judiciales en Colombia pues vienen en un crecimiento constante, ¿sí? Y que ese crecimiento constante de los procesos pues claramente demanda una mayor eficiencia en los servicios de justicia y demanda también pues que haya unos procesos más ágiles para que finalmente los procesos se puedan abarcar en los tiempos que están previstos. Afianzar las reformas procesales en marcha y cambiar la lógica del expediente escrito por el expediente electrónico o por el expediente híbrido. Eso es un tema supremamente importante. Se ha avanzado de manera importante con los acuerdos que finalmente ha expedido el Consejo Superior de la Judicatura que regulan todo este tema del expediente electrónico, incluso con los acuerdos y las leyes pues, que finalmente han, digamos que dado la posibilidad, han otorgado la posibilidad de hacer este manejo de expediente electrónico tras esta pandemia que estamos sufriendo. Y finalmente, lo que logramos acá es un proceso de reorganización de la gestión judicial basada en las tecnologías de información y comunicaciones para mejorar todo el ámbito global del sistema de justicia, arrancando específicamente por cada uno de los despachos. Pero no solamente se dan esos beneficios, digamos que para el tema, digamos que para todo lo global de la justicia en Colombia, sino que también a nivel de los funcionarios, pues vamos a tener beneficios como el acceso a los procesos en línea, ¿sí? Que tras esta pandemia, pues vimos todo ese, digamos que todo ese trabajo que generó el tener que escanear los expedientes para poder tenerlos disponibles en línea, que fue un trabajo importante que se realizó y creo yo que todavía hace parte también o hace falta, digamos, que mucha digitalización de algunos de los procesos en este momento que hay en los despachos o que se están siguiendo en los despachos. Claramente va a haber un tema de calidad de vida, ¿sí? Porque las jornadas, a través de estas mejoras, a través de estos beneficios que nos va a otorgar tener sistematizados los procesos o de manera electrónica los procesos, pues vamos a lograr una mejor calidad de vida, un poder equilibrar mejor esa vida profesional y esa vida personal, nos va a mejorar la productividad, nos va a mejorar la competitividad y por ende nos va a mejorar el bienestar. Y en términos del beneficio a los ciudadanos, pues es el acercamiento de los servicios de justicia a los ciudadanos a través de un acceso en línea, a través de trámites en línea, a través de poder interponer una demanda, una tutela, hacerle seguimiento, de poderme notificar de manera electrónica a través de esa sede judicial,
que genera finalmente confianza en los procesos, porque cuando yo interpongo una demanda y no vuelvo a saber de ese proceso, sino hasta dentro de 1, 2, 3, 4, 5 meses, pues generalmente eso deteriora un poco la confianza en los servicios de justicia, que si tengo la información a tiempo, si puedo ver la evolución de mi proceso, si puedo hacerle un seguimiento a cómo va la evolución de ese proceso, pues cada vez me voy a sentir más confiado de los servicios que me están prestando. Queda precisamente esa cercanía a los servicios de la justicia mediante ese acceso en línea, y claramente pues hay un tema importante de disminución de costos, ¿sí? Porque para nadie es un secreto pues que atender de manera digital o atender a través de estos mecanismos en línea, ¿sí? Pues claramente introduce una disminución de costos, no solamente para mí como ciudadano, porque ya no tengo que imprimir las tantas hojas de la presentación de la demanda, sino que simplemente voy a poder adjuntar esos documentos de manera digital y no voy a tener que desplazarme hasta un centro de servicios judiciales o hasta un despacho para interponer la demanda, sino que lo voy a poder hacer directamente en línea. Y finalmente la entidad se ve beneficiada en términos de lo que es la transparencia en la interacción con la justicia, la comunicación, una mejora clara de la comunicación, una generación de confianza con los ciudadanos, una percepción positiva de los servicios de la justicia, pero no solamente una percepción, sino que vamos a tener la posibilidad de calificar los servicios de la justicia, de poder de alguna manera estar midiendo y estar censando cuál es esa satisfacción de los ciudadanos con los servicios de justicia de manera permanente para tomar acciones inmediatas en el caso que esa percepción de alguna manera se vea afectada. Vamos a lograr gobierno del proceso y de los modelos de prestación de servicios de la justicia, y pues claramente al disminuir el uso del papel, al fomentar el uso de este tipo de tecnologías, pues claramente vamos a tener un impacto importante en el medio ambiente al disminuir ese consumo de papel. Bien, ¿y por qué, dirán ustedes, pero ¿y por qué hay que llegar a la justicia digital? ¿Por qué es necesario llegar a la justicia digital si la justicia como se viene manejando hoy en día, pues funciona? ¿Sí? Pues básicamente hay tres pilares fundamentales, y es poder garantizar la prestación del servicio judicial. O sea, si en este momento es claro que la rama judicial es la entidad pública con el mayor cubrimiento a nivel nacional, ¿sí? O sea, la rama judicial garantiza de que en todos y cada una de las localidades a nivel nacional, ¿sí? Hay al menos un despacho que finalmente brinde los servicios de la justicia. Pero si finalmente podemos establecer los mecanismos digitales para poder brindar el acceso a la justicia a las personas, no solamente desde esos despachos físicos o desde lograr llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro territorio, sino que la persona lo puede hacer de manera digital, lo puede hacer desde cualquier ubicación y desde cualquier lugar de nuestro territorio, pues claramente eso brinda una universalidad del servicio y garantiza precisamente el acceso a esos servicios de justicia. El alcance total, y es para lograr ese alcance total de la justicia a la población, pues desde cualquier lugar y sin importar dónde estén y desde cualquier tipo de dispositivo, ¿sí? Que pueda la persona acceder a los servicios de justicia, no solamente para interponer demandas o para interponer tutelas, sino para conocer cuál es el estado y para estar retroalimentado sobre cómo va la evolución de su proceso. Y finalmente, la garantía de tener esos expedientes electrónicos para lograr la creación de esos expedientes electrónicos, tanto digitales como híbridos, y que ese expediente, ¿sí? O la información que es pública de ese expediente, pues pueda disponerse para la consulta de cualquiera de los vinculados o de cualquier persona interesada en el conocimiento de esos procesos. Pero esto también genera un factor muy importante en términos del expediente, y es la facilidad de poder
enviar ese expediente entre las diferentes instancias que tienen los procesos judiciales. Para nadie es un secreto que hoy en día, digamos que si bien ya trascendimos el modelo del papel en donde veíamos esas filas de todos aquellos representantes de los despachos llevando su carretilla con los expedientes entre el centro de servicios judiciales hacia el despacho, pues es un tema de que ya tras la pandemia dejamos atrás y esperamos que siga quedándose en la historia, ¿sí? Pero hoy en día cuando necesitamos enviar uno de esos expedientes desde la primera instancia hacia la segunda instancia, pues tenemos, digamos que todavía esos pequeños detalles que afinar en cómo vamos a hacer para que ese expediente, esa copia digital de ese expediente o ese expediente híbrido, pues finalmente curse en las diferentes instancias que puede llegar a tener el proceso, que hace parte, digamos, de las tareas que finalmente tenemos que organizar en este tema y de lo que tenemos pendiente por construir. Aquí hay un punto muy importante y es que dado que la transformación digital se da en las personas, pues la gestión de cambio es fundamental. O sea, no nos podemos olvidar de que en todos estos procesos de transformación siempre debemos seguir un camino para que las personas se sientan haciendo parte de los procesos de transformación. Y por eso hay que arrancar sensibilizando a las personas, hay que arrancar indicándoles cómo va a ser ese proceso, cómo pueden finalmente apoyarse en esos procesos que se están detallando, en esas nuevas maneras de hacer las cosas desde lo digital, para finalmente adoptar esas herramientas, hacerlas nuestras, volverlas las herramientas de nuestro día a día, aprender constantemente cómo evolucionar con estas herramientas, cómo hacer nuevos temas y cómo desarrollar nuevas capacidades tecnológicas con las herramientas que finalmente nos entrega la rama, ¿sí? Y finalmente lanzar unas campañas de sostenimiento para que finalmente los recursos, las personas, los funcionarios, pues finalmente no pierdan ese impulso de transformación y no terminen regresándose a los métodos de antes, sino que permanezcan en constante evolución hacia estos métodos de justicia digital y que sostengan finalmente esos procesos de justicia digital. ¿Por qué hay que llegar a la justicia digital? Pues porque finalmente tenemos un ecosistema, ¿sí?, de los servicios de la justicia que es un ecosistema bastante complejo. O sea, estamos hablando de 5.446 despachos distribuidos a nivel de toda nuestra nación. Como lo indicamos ahorita, somos la entidad que tiene el mayor cubrimiento en términos del territorio nacional. Llegamos a todas las localidades de nuestro territorio con al menos un despacho. 4.323 en jurisdicción ordinaria, 342 en contencioso administrativo, 58 en lo que tiene que ver con constitucional y disciplinaria, pero nos falta camino por recorrer en el uso de las TIC en la gestión judicial. Tenemos múltiples sistemas de información, tenemos todavía redundancia en tareas, ¿sí? Si bien todo nuestro proyecto de gestión de calidad y de mejora continua con el SIGMA ha venido avanzando de manera importante en el establecimiento de esos procesos de mejora, en la optimización de los procesos que se llevan a cabo dentro de los diferentes despachos en las diferentes seccionales a lo largo de nuestro territorio. Si hace falta, ¿sí?, hacer un análisis mucho más profundo para evitar esa redundancia de tareas. Tenemos mucha fragmentación de la información causada precisamente por esa multiplicidad de sistemas de gestión judicial y en general multiplicidad de sistemas que se tienen en este momento en la rama judicial. Ya el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad Informática, los diferentes grupos de gestión de proyectos a nivel de las diferentes direcciones de la rama y de los diferentes consejos han venido evolucionando en ese sentido, ¿sí?, para estandarizar, digamos, esos procesos de información, para poder consolidar esos procesos de información y tener cada vez mejor analítica, mejores datos que nos permitan tomar mejores decisiones. Y claramente, pues hay una falta de estándares entre los sistemas que finalmente
complejiza ese ecosistema de la justicia en Colombia y que nos muestra que hace falta un camino por recorrer en todo este tema del uso de los TICs a nivel de la gestión judicial. Pero es que recuerden que no hace nada, sí, hace menos de 1 año y medio estábamos aprendiendo sobre lo que era la identidad digital y estábamos hablando de que en la rama digital la mayoría de personas no somos nativos digitales y que teníamos que arrancar precisamente por lo que era el conocimiento de esa identidad digital, el conocimiento de que las credenciales le dan o habilitan los dispositivos para conectarse a esa identidad digital, de cómo habilitar mi espacio para tener mis contenidos, mis colaboraciones, para poder establecer una comunidad, armar unos equipos con los cuales pudiéramos hacer colaboración dentro de los mismos despachos, que pudiéramos tener esos procesos digitalizados, que pudiéramos hacer colaboración entre los diferentes elementos del despacho para no tener que estar imprimiendo y corregir sobre las impresiones, sino que pasáramos ese documento y ese vínculo del documento. Ya recuerden que hicimos mucho énfasis en ya no compartirnos más archivos, sino compartirnos los vínculos dentro de esos repositorios digitales que tenemos para lograr esas eficiencias en el manejo de la información, y muy importante compartir ese tiempo de manera digital a través de la agenda que nos va a permitir organizarnos mejor. Y tras eso, pues han nacido nuevos elementos dentro de las herramientas que finalmente ha puesto a disposición la rama judicial, como la firma electrónica o esta firma digital que finalmente proveen a través de los sistemas de firma electrónica que están disponiendo para los funcionarios. Y hablamos también, recuerden, de este bonito proceso de recordarles un poco de lo que es la etiqueta en el mundo digital, ¿sí? Que siempre es importante recordarlo, ¿sí? De cómo mejorar ese comportamiento desde lo digital, que hacía parte de esa gestión de cambio que hacíamos en su momento, de recordarles a las personas de que volverse digital no es un tema tampoco tan fuerte, y que así como existe una etiqueta en el mundo físico, como existe un manual de Carreño para las buenas costumbres, pues existe también una etiqueta en el mundo digital que habla de que siempre debemos cuidar la ortografía y la gramática, de que escribamos como si estuviéramos mirando, como si estuviéramos mirando a los ojos a la otra persona, saludar y presentarse o despedirse cuando estamos estableciendo un chat o cuando estamos estableciendo una comunicación, dar siempre las gracias y pedir las cosas con por favor, crear perfiles con foto y con nombres reales para que las personas pues nos identifiquen y sepamos quiénes somos. Esto, yo creo que mucho de esto nos lo dejó la pandemia, es esa necesidad de vernos, así sea a través de una cámara, ¿sí? O a través de una foto en el perfil, para que las personas pues finalmente me puedan identificar. Respetar la privacidad de los demás es fundamental en términos de este mundo digital. Pensar bien lo que se quiere compartir, o sea, hay una regla general, y es si lo que yo voy a compartir pues finalmente afecta de manera importante a otra persona, pues tengo que pensarlo muy bien, máxime desde el ámbito jurídico. Citar la fuente si el material no es tuyo, esto es fundamental. Miren que mis presentaciones están todas llenas de fuentes, porque si algo toma valor es que uno como persona en el mundo digital, ¿sí? Pues recibe mucha información, construye otra información, ¿sí? Pero generalmente lo importante es poder darle relevancia a la persona desde la cual uno está citando este tipo de materiales. No hay que abusar de los emoticones, hay que siempre estar enfocado en el tipo de conversación que estamos teniendo. Si es una conversación en el ámbito laboral, pues no hay que usar una carita feliz, está bien, pero pues ya llenar de emoticones una conversación, pues puede estar más en el orden de conversaciones personales que de conversaciones profesionales, y cada lugar en la red pues tiene unas normas básicas que finalmente debemos respetar. No hay que no conteste nada si está enfadado, o sea, respire, cuente hasta 10 y después sí puede, digamos que responderse
para finalmente no estar respondiendo con la cabeza caliente, no facilita información personal. Esto es fundamental. Recuerden lo que hablábamos en esas épocas cuando estábamos hablando un poco de la identidad digital del funcionario. La identidad digital es personal, ¿sí? Y si usted presta su identidad digital, si usted le presta su cuenta de correo electrónico de la rama o el acceso de la rama a alguien más, pues es como si le estuviera prestando su cédula para que fuera y cobrar un cheque, con todas las consecuencias que eso puede llegar a traer. Escribir en mayúsculas en lo digital siempre significa gritar, así que hay que tener cuidado con el uso de las mayúsculas en nuestras comunicaciones. Cada cosa para lo que fue creada, cada sistema para lo que fue creado, ¿sí? El sistema judicial, el sistema de gestión judicial para gestionar procesos, el sistema de gestión documental para gestionar documentos, el sistema de correo electrónico para sostener conversaciones. Eso es fundamental, tener esa conciencia digital de que cada herramienta tiene su propio propósito. Y definitivamente las cadenas no sirven y son completamente molestas. Bien, muchísimas gracias por este espacio. Yo quiero concluir con estas 3 sentencias de lo que aprendimos hoy. Primero es recalcar, no es la entidad la que se transforma digitalmente, somos nosotros, las personas, las que transformamos nuestro comportamiento digital y llevamos a la organización a transformar sus modelos de atención y a transformarse digitalmente. La adopción tecnológica y la gestión de cambios son los aceleradores del proceso, no se nos puede olvidar. O sea, el que las herramientas evolucionen, ¿sí?, a las necesidades de nuestra transformación digital es lo que logra el éxito de estos procesos de transformación en las organizaciones. Y eso solo se logra a través de procesos formales de gestión de cambio que permitan a la gente lograr adoptar esos cambios y sostenerlos en el tiempo. Y es necesario conservar la inercia que generó la pandemia en términos de transformación del modelo operativo hacia un modelo más digital a fin de conseguir realmente una justicia digital en Colombia. No podemos perder esta oportunidad que se nos generó. Yo sé que la pandemia trajo cosas muy malas para todos, ¿sí? Pero esta es una de esas cosas de pronto buenas que sí nos trajo la pandemia, y es el habernos vuelto un poco más digitales y el habernos permitido adoptar modelos de servicio un poco más digitales que claramente necesitamos llevar a un proceso de inercia para garantizar este proceso de justicia digital en Colombia. Muchísimas gracias, doctora Mónica, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la escuela. Nuevamente, 1.000.000 de gracias por haberme invitado nuevamente a este tipo de charlas. Y doctora Mónica, le cedo la palabra para las preguntas que tenga nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bastantes preguntas. Vamos a la primera. ¿Cómo ve el modelo de transformación digital de la rama judicial? Gracias, doctora. Pues yo le comento que es bastante adecuado, es un modelo que está muy bien enfocado a lo que son las necesidades actuales de la rama judicial para afrontar estas nuevas exigencias del mundo digital. He tenido la oportunidad de leerme el acuerdo 11.631 del 22 de septiembre del 2020, ya está cumpliendo un año este acuerdo, que es el Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial 2021-2025, y que está muy enfocado precisamente a esto, a lograr desarrollar esas capacidades que le permitan a la rama y a los funcionarios judiciales adoptar estos modelos de transformación digital para tener una justicia cada vez más digital, enfocada no solamente a los sistemas, sino a todo lo que tiene que ver con el gobierno de datos, la seguridad informática, todo lo que tiene que ver con la gestión de las fuentes formales de derecho, mejoras en redes y conectividad, que yo sé que es un tema
de esas conversaciones que hemos tenido con los despachos, es un tema que los preocupa mucho y que hace parte de ese plan de transformación digital, y un tema muy importante que es todo el tema de gestión de cambio. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que ese plan de transformación digital está atacando todas y cada una de las aristas necesarias para lograr con éxito este proceso de transformación de la rama. Siguiente pregunta, ingeniero Víctor. ¿Cuáles son los aspectos a resaltar en la cultura de transformación en la actividad judicial? Bueno, aquí hay varios temas muy importantes que deben ser tenidos en cuenta. El primero es que este tipo de procesos no se logra si no hay un compromiso fuerte desde la alta dirección, es decir, desde las altas cortes, en este caso, desde el mismo Consejo Superior de la Judicatura, que debe ser quien, digamos, que tome ese testigo de acelerar estos procesos, como lo ha venido ejecutando y como lo ha venido haciendo a través de los diferentes acuerdos, del acuerdo de firma electrónica, del acuerdo de digitalización de expedientes, del mismo plan estratégico de transformación digital, que van a permitir, digamos, que lograr esta dinámica y acelerar estos procesos de transformación. Es claro que hay que establecer y ejecutar un modelo de gestión operativa ya basado en lo digital, ¿sí? Para nadie es un secreto que en este momento el modelo operativo de la rama está diseñado para llevar los procesos de manera física, ¿sí? Y estos procesos pues claramente van a tener que ser mejorados y van a tener que ser llevados a un ámbito digital para que la entidad comience a moverse hacia un modelo de gestión mucho más digital que le permita finalmente lograr ese objetivo. La evaluación y la medición es fundamental en términos de este tipo de procesos. El poder medir cómo van esos procesos de evolución hacia lo digital, el poder generar la información necesaria para tomar decisiones en torno a esos procesos de digitalización, pues es fundamental y es importante. Y como en todo proceso digital y como en todo el proceso de esta última era, pues lo más importante es equivocarse rápido para corregir rápidamente, ¿sí? Ahí nosotros, los latinos en general, tenemos una cultura muy enfocada a rechazar el fracaso, ¿sí? Hay otras culturas que han venido evolucionando y de pronto nosotros, digamos, cuando hablo de los latinos no digitales, ¿sí? Porque ya nuestros millennial y nuestros centennial pues son personas que ya tienen esa nueva cultura de que el fracaso no es malo, ¿sí? Lo importante es fracasar rápido, ¿sí? Y equivocarse rápido para corregir y seguir esa ruta de éxito, porque entre más veces me equivoque, más rápido estoy, más cerca estoy del éxito. Esos son como los factores fundamentales, doctora Mónica. Ingeniero, acá unas preguntas del chat. Pregunta acá una de las personas asistentes: ¿la tecnología en la rama judicial vino para quedarse o existe la posibilidad que regresemos al modelo tradicional? Yo creo, doctora, que definitivamente la tecnología vino para quedarse, ¿sí? La rama, digamos que el Consejo Superior de la Judicatura está dando pasos precisamente para eso, pero volvemos al mismo punto. Recuerden que esto no es un tema de simplemente esperar que lleguen las herramientas, de simplemente esperar que lleguen las cosas desde las entidades centrales, sino prepararnos nosotros para adoptar esos mecanismos digitales, para garantizar que esos mecanismos digitales tengan la misma relevancia de los procesos que se llevaban en físico, y de esa manera evitar, ¿sí?, que haya un grupo o que tengamos que volver a esos ámbitos anteriores o de esa manera como anteriormente se hacían las cosas. Y una última pregunta, ingeniero: ¿cuál es el mensaje para los servidores judiciales
y todos los agentes externos al sector justicia en cuanto a esta transformación digital de la rama judicial? Yo creo que va muy enfocado a la pregunta anterior, doctora, y es prepárense porque esto ya no tiene reversa, ¿sí? Aquí el único camino que tenemos es hacia adelante, es seguir evolucionando, es cada vez más o ser más digitales, aprovechar las herramientas, aprovechar todas y cada una de las oportunidades que nos brindan las herramientas que está poniendo la rama judicial a disposición de nosotros, ¿sí? Generar ese conocimiento digital, establecer esas nuevas formas en las que vamos a tener que desarrollar las actividades con ocasión al cambio de estos modelos de atención hacia modelos cada vez más digitales. Yo realmente felicito muchísimo a la rama por las decisiones que ha tomado en torno a manejar, digamos, y habilitar cada vez más canales digitales para poder acercar esos servicios de la justicia a los ciudadanos. Y felicito enormemente a los funcionarios que han adoptado esas medidas, ¿sí? Y que cada día están pensando más de manera digital, que cada día están usando más y mejor las herramientas, que cada día aprenden mejor a usar esas herramientas y que buscan alternativas para automatizar esas tareas tan comunes y a veces tan repetitivas, utilizando todas las herramientas que tienen a su disposición. Los felicito y nada, o sea, sigámonos preparando, sigamos haciendo de estos avances tecnológicos y esta adopción tecnológica nuestra amiga para que logremos esas nuevas capacidades que necesitamos para enfrentar esta justicia digital que, como lo dice la charla, ya está en Colombia y llegó para quedarse. Un agradecimiento muy especial al ingeniero Víctor Julio Quintero Marín por acompañarnos de nuevo en este espacio, por su excelente explicación acerca de la relevancia precisamente de la transformación digital mediante el uso y aprovechamiento de las TIC en la actividad judicial, por presentarnos los beneficios de esta justicia digital no solo a los ciudadanos, sino también a los funcionarios y a las entidades, la comunicación que genera confianza precisamente en los ciudadanos y una percepción más positiva de los servicios de justicia, disminuyendo de esta manera costos, dado que la transformación se da en las personas, la gestión del cambio, como lo manifestaba el ingeniero, es fundamental. La apropiación de estos modelos de justicia digital que busca desarrollar las capacidades y que permitan a los funcionarios adoptar modelos más apropiados de justicia digital en cuanto a conectividad, gestión del cambio y todo lo que nos acaba de mencionar. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta charla del día de hoy. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Ingeniero Víctor, muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.